El gusto de las 12. Ya de vuelta en el gusto de las 12. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Daniel está ya en flow de viernes. Oh, Eso yeah, es, yeah. claro que sí. Bueno, recibimos la visita de un amigo quien es taiwanés, pero es dominicano desde hace mucho tiempo. Aplatanado desde hace mucho tiempo. Está con nosotros Joan Fuey Liao, escritor de literatura infantil. Excelente. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Contento de estar aquí. Y correctamente, yo soy un oriental aplatanado. Inicié un proceso de aplatanamiento a la edad de los 7 años que continúa progresivamente hasta el día de hoy. Claro, tú hablas. Cambio el chofán por el mangú. Bueno, sigo con el chofán todavía también, pero las dos cosas. Las dos cosas, sí. las dos cosas. Háblanos de esta carrera y que lo utilizas para escribir libros infantiles. ¿Desde dónde nace tu amor por la literatura infantil? Cuando yo era muy pequeño, o sea, muy niño, viviendo todavía en Taiwán, yo recuerdo que uno de los primeros regalos que me dio mi papá fue un libro cuya portada era un soldado dibujado y dentro tenía letra china, caracteres en mandarín, en chino. Y yo en esa época, como no estaba alfabetizado, no sabía ni lo que decía. Y adentro no había ningún dibujo. Hasta el día de hoy... No, al contrario, había muchos dibujos. Bueno, sí, me gustó esa. Pero la cuestión es que yo hasta el día de hoy no sé de qué trataba ese libro y me extraña aún que mi papá me lo haya regalado sin yo saber leer. Y yo creo ese que... idioma. Claro, yo creo que de esa manera mi papá me inculcó el amor a los libros desde pequeño. Y entonces desde pequeño me gusta mucho la imaginación, crear, y yo inventaba cuentos, pero cuando nació mi primogénito, sentí la necesidad de hacer cuentos para él, para el niño. Porque a mí en esa época vivíamos en Nueva York, mi esposa y yo, cuando nació nuestro hijo. Y lo que yo había aprendido, que todo el mundo dice, es que a los niños se les duerme leyendo un cuento. Y a los mensajeros también. Y a los mensajeros Los cobradores también. A los cobradores. Haciendo Un cuento para ellos. Siempre hay que hacerle su cuento. Sí, ven, y a veces también al pueblo en general también. Lo hace mucha gente. Bueno, Sí, yo tengo una niña de 2 años y nosotros, antes de ella dormir, hay que leerle un cuento. Bueno, pues eso hice yo con mi primogénito, que se llama Juan Francisco, Juanfra. Pero el asunto es que leyéndole, se acabaron los cuentos. Y cuando se acaban los libros de cuentos, había que salir a comprar más. Y eso implicaba un costo. Claro. Y yo entendía que era más práctico inventar cuentos. Y luego me di cuenta que él era mucho más creativo que yo inventando cuentos a la edad de 2 años. Ella, lo que pasa, en el caso de mi hija, ella pide que le lean el mismo cuento. Entonces yo se lo hago en versiones diferentes. Claro. Ya tenemos el cuento de la oveja perdida. Entonces ya tú sabes, yo digo, no, que la oveja estaba en una fiesta. Entonces después eran varias ovejas. Se perdió a otro lado. Claro. Yo estoy igualito, pero ya el león va por vape. El león se armó un juidero y botó el vape. Así no. Cuando le meta vape al león, bárbaro. No, la verdad es que cuando uno tiene hijos, la creatividad se pone a volar. En mi caso también, mi amor, yo también leía mis cuentos, pero independiente, raro que mi hijo me... Metió 12 ahí. Sí, chipié. Oigan bien, mi hijo me decía que no le leyera cuentos, que mejor le hiciera los cuentos que yo me inventaba porque eran más bonitos y más chéveres. Entonces, me llama mucho la atención algunos de los títulos de los libros. Usted dijo que era muy creativo, pero los títulos son sumamente creativos. Entonces, quisiera saber más o menos que el contenido de los cuentos, si son así bien imaginativos o son más realistas y demás. Pues yo creo que en cualquier objeto, en cualquier cosa, en cualquier situación, circunstancia, uno encuentra motivos para escribir. Es decir, yo puedo ver que hay nubes y que el cielo está azul y eso es ya... eso puede ser el inicio de un cuento. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba con mi hijo en la hora de dormir y tocaba inventar un cuento con él. Y yo le tiraba, como decimos aquí, le tiraba la chinita, la pelota, para que él iniciara, ¿no? Y yo le decía, había una vez que... Y él estaba recostado en la cama, mirando el techo, y en el techo había un abanico que estaba dando vueltas. Y él me dijo, había una vez un abanico.
Y yo, wow, qué chulo. Yo nunca había pensado que un abanico pudiera ser protagonista de un cuento. Claro. Y él, con su mentalidad no tan limitada como la mía, no tan esquematizada como la mía, dijo un abanico. Y yo de una vez volví a tirar la pelota y le dije, sí, había una vez un abanico, muy bien, pero ese abanico tenía un problema, ¿verdad que sí? Porque yo sabía que los cuentos tenían un desarrollo, un nudo, un problema y un desenlace. Y él me dijo, sí, claro que tenía un problema, obvio. ¿Y cuál era el problema? Tenía 2 años. Me dijo, Dios mío, cosita. el problema es que él se mareaba de tanto dar vueltas. Ay. Entonces, a mí me pareció genial que como no se me había ocurrido tanto tiempo mirando abanicos en toda mi vida, nunca se me había ocurrido que a un abanico se le podía marearse de tanto dar vueltas. Claro. Y así nació un cuento que fue publicado por Editorial Santillana dentro de esta colección que se llama Cuentos sin ningún porqué. Ahí está el abanico que se mareaba. O sea, los cuentos son de diversas inspiraciones. Este se llama Cuento con estornudo y arcoíris. Este fue galardonado el año pasado con el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavares Beliar, que es el que otorga el Ministerio de Cultura. Y salió con ese título porque nació en la pandemia. Ok. Entonces yo quise mezclar 2 cosas que aparentemente no tienen nada que ver, que son el estornudo y el arcoíris, pero que al juntarse provoca una multitud diversa de fantasía y de imaginación. Me encanta. El macuto mágico es un tema muy dominicano, porque el macuto es un bolso dominicano. Sí, claro. Que Eso. se le atañe al macuto también un mal olor. Dios. Sí. No, Depende eso es de- mocato. No, macuto, sí. Usted gira macutico y pecador. Sí. Porque el Eso macuto, pasa- pero no- cuando no- se moja no, el no, macuto. Ah, ok, macuto sí. mojado. No, lo que pasa es que él dice Macutico es pecador, no es por el mal olor, sino por lo del pescador, pero Macuto aquí es un bulto. Sí, yo sé. Exacto. un bulto. Pero Pescador, ya, macuto de un pescador que tiene Claro, peces que exacto. huele a podrido a veces. Exacto. Entonces, Exactamente. por eso también, cuando por el olor y cuando algo te huele extraño, un problema Macuto. te dice, ahí como que hay gato entre Macuto. Ah, sí. Sí. Pero en este caso es un macuto mágico, cuyo Claro. protagonista es un cocodrilo ahí del lago Enriquillo, que recibió de ese regalo, y ese macuto entraba y sacaba cosas por pipa. Sí, así. Es criollo, sí. Bueno, aquí Macuto y también pipá. veo que hay textos que son ya con otro tipo de mensaje. Hacer oír tu voz, cuentos sobre derechos de los niños y las niñas, o sea, ya algo un poquito más Sí, profundo, ¿verdad? es con un fin más didáctico, Exacto. educativo, para enseñar a los niños sobre sus derechos. Aquí yo veía una carencia entre los niños al desconocer los derechos que tiene la niñez. Claro. Y entonces quise hacer un libro que fuera de cuentos, que fuera divertido y que a la vez pudiera servir de enseñanza. Súper. Vamos a hablar de este festival de escritura dominicana que se va a realizar en el Centro Cultural de España. Así es. Y también qué vamos a poder disfrutar de este festival de escritura. Sí, este festival está organizado por Cuenta RD, que ahí está Rosana Marte, que es una mujer muy emprendedora, tremenda colega. Y ella ha convocado a diferentes escritores para reunirnos para un viernes y un sábado de todo un poco. Ahí habrá recitales de poesía, habrá también tertulias, yo estaré con un cuentacuentos para niños porque es para toda la familia. Y los autores presentes, que somos muchos, pues tendremos también a disponibilidad nuestros libros ahí. Así que todo el que quiera pasar por allá será en el Centro Cultural de España, que está ahí en la zona colonial. Sí. Y es totalmente gratuito. Lo único que pedimos es una inscripción para una mera formalidad de saber más o menos, tener una idea de cuánta gente va a asistir. Y habrá actividades simultáneas, es decir, que mientras yo estaré contando cuentos para el grupo público infantil, pues al mismo tiempo habrá otra persona hablando de su libro, habrá presentación de libros, habrá temas. Ángela Hernández tiene con Rey Andújar, con Miguel Yarul, una tertulia muy interesante que dará inicio al festival el viernes. Me imagino que también actividades para toda la familia. Así es. Ahí en ese festival. Así La es. gente va a poder ir también. Hay refrigerios que puedan comprar allá mismo. Sí, y sobre todo el hecho de que el público puede tener contacto directo con los autores, Sí. que eso hace mucha falta, ¿no? Que no se vea a los autores como personas
de élite o que están en otro mundo, inalcanzable. No, al contrario, somos personas muy accesibles y que nosotros nos alimentamos precisamente del feedback que nos da nuestros lectores, ¿no? Joan, ¿dónde las personas pueden adquirir tus libros también, si desean? Los libros míos, muchos de ellos están en Librería Cuesta, que todos creo que conocen dónde está, ¿no? Y aquí en la ciudad de Santo Domingo, pero también en Santiago. Pero si quieren, prácticamente casi todos están en la librería de Editorial Santillana, que está en Juan Sánchez Ramírez, en Gascue. Okay. Y otros libros son de Editorial SM, que también se consigue ahí en el NACO, está Ediciones SM. Muy bien. Yo quisiera mencionar, si me permiten, Claro, que este evento del Festival de Escritura Dominicana está patrocinado por Lite Visual, Nuevas Tierras, y también por Dominican Writers, que son los dominicanos de la diáspora que escriben, sobre todo allá en Estados Unidos, y también por Cognitiva RD. Así que gracias a nuestros patrocinadores. bueno, pues muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Yo creo que también sirve mucho para una actividad familiar este próximo 3 y 4 de marzo, el Festival de Escritura Dominicana en el Centro Cultural de España. Estas son actividades que hay que siempre promoverlas. Y apoyarlas. Realmente nos ayudan mucho en cuanto a los valores de la familia, pero también en cuanto a los valores de la escritura, de la literatura, que siempre debemos de ponerla de moda. Así que, Joan, Cheche. Gracias. Ya lo saben, señores. Ustedes no se muevan. Nosotros continuamos en el gusto de las 12. Pero antes, Aniel tiene algo importante que decir. Así es, mi gente. Ya a mí me empezó a dar hambre. A mí me da hambre todos los días. Así que ya yo estoy pensando en lo que yo quiero para esta noche. Yo quisiera una rica cena así, un mangucito, una yuquita, un puré de papa, pero bien, bien, bien acompañada, porque una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Y este tiene que ser el Génova de Sosúa. Ese que tiene un sabor auténtico que a mí me fascina. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa? El gusto de las 12.